El peso porfiriano o peso fuerte fue una de las monedas más queridas en la historia de México. Se dice que valía lo mismo que $1 y que su contenido de plata era muy alto. Sin embargo, es muy urgente que hoy conozcas toda la verdad y si por casualidad tienes alguna guardada, es muy importante que sepas cuánto vale al día de hoy. Este video es patrocinado por ti. No olvides compartirlo, dar me gusta y suscribirte. Ya con eso me ayudas muchísimo a que el canal siga adelante y ya si estás muy espléndido, puedes adquirir una de las membresías que también están disponibles. Esto es Numismat. Sí, aunque parezca tan lejano, aunque parezca que han pasado miles de años, fue apenas hace poco más de 100 años que la moneda que vemos hoy circulaba de mano en mano en la sociedad mexicana. Por su alto contenido de plata, excediendo un poco el peso, se le conocía como peso fuerte, y también por su fortaleza frente a otras divisas. Y también se le conocía como peso porfiriano, pues es una moneda que se usó durante gran parte del periodo en el que gobernó el general Porfirio Díaz. Mira qué belleza de moneda tenemos aquí. Como podrás ver, esta moneda que me tocó tener está en condiciones bastante buenas. Ya comienza a generar algunas zonas de pátina y está bastante bien cuidada. Lo primero que llama nuestra atención es ese gorro con la leyenda Libertad en mayúsculas. Se ve muy bonito y siempre se le ha conocido como el gorro frigio de la libertad, el cual es un símbolo ampliamente usado en todo el mundo. Hay una pintura muy famosa de la Revolución Francesa donde lo podemos ver. Se llama La libertad guiando al pueblo y es justamente la personificación de la libertad alzando en alto la bandera francesa y justamente porta este coloquialmente conocido como gorro frigio. Es una pintura bellísima y la escena me recuerda mucho a algunos de los pasajes de la película de Los Miserables que adapta la obra del escritor francés Victor Hugo y que por cierto me encanta esa película. Soy muy aficionado a los musicales y si alguien más lo es, se las recomiendo. Regresando a este gorro, también hay que mencionar que en el pasado hubo un error tanto de interpretación como de identificación, ya que lo que se pensó que era un gorro frigio es en realidad un gorro píleo, que es el gorro pequeño de fieltro que portaban los esclavos liberados en la antigua Grecia y la antigua Roma. Sin embargo, fue confundido y el gorro frigio es el símbolo que se usa a nivel mundial para representar la libertad. Por cierto, que nuestra Victoria alada me parece que nunca lo ha usado, a diferencia, por ejemplo, de Lady Liberty, donde en varias ocasiones lo ha portado, como por ejemplo en la moneda del dólar Morgan, que ya hemos revisado en el canal, una de las monedas más bonitas de Estados Unidos, y que por cierto, hace poco me llegó una reacuñación moderna muy bonita también de esa moneda. Ahora bien, el gorro que aparece no solo es frigio, sino que es un gorro radiante y podemos ver todos esos rayos que a mi parecer le dan ese toque hermoso a esta moneda y es un diseño, podríamos decirlo, más moderno y ligeramente estilizado, haciéndola un diseño muy familiar a las antiguas monedas del sistema octaval que se usaban años atrás. Y esto se debe en parte a que la gente no solo de México, sino del extranjero, le tenía mucha confianza a la moneda mexicana y se quiso hacer un diseño que emulara un poco a las monedas del pasado para tratar de que su aceptación fuera igual de buena. ¿Recuerdas que en algún video ya vimos el real de A8 republicano? Mira su similitud, aunque de muchos años antes, el parecido es enorme y las dos monedas son preciosas. Ahora, si la comparamos con la moneda de un peso de balanza, también es bonita, pero desgraciadamente no fue del todo aceptada y se abandonó muy pronto este diseño. Si quieres conocer el significado de esa balanza, la
espada y el pergamino, ya tenemos un video hablando de esa bonita moneda e incluso revisamos una de las monedas más costosas que hemos tenido en el canal, la majestuosa moneda de 20 pesos oro de balanza. Si quieres conocerla también, ya tenemos un video en el canal. Como parte final del diseño de esta moneda, en el semicírculo inferior tenemos primero una estrella de 5 puntas muy bonita y la denominación con letra mayúscula de 1 peso, y a continuación la ceca de la casa de moneda que la acuñó, que en este caso es Zacatecas. Por eso tenemos una Z en grande y una S más pequeña arriba a forma de superíndice, recordando que en aquel entonces había muchas casas de acuñación en todo el territorio, como en Culiacán, Guanajuato, Zacatecas o México. A los coleccionistas a veces les gusta tener una pieza de cada una de esas casas. Yo la verdad es que solo tengo este ejemplar, pero sí en el futuro me gustaría tener una de cada una para completar la familia. Luego tenemos el año de acuñación, que en este caso es 1903, recordando que esta pieza tuvo acuñación de 1898 a 1909, por si buscas tener una de cada año. Después de esto tenemos las iniciales del ensayador, que en este caso es F y Z, y por último la pureza de la plata usada, que para este caso es de 902.7 milésimas, siendo bastante alta. Más del 90% de esta moneda es de plata. Al inclinarla, podemos ver que cuenta con un canto estriado continuo, muy bonito, y de hecho le tomé una buena foto donde se puede apreciar de manera perfecta en todo su detalle por si eres aficionado a la llamada tercera cara de las monedas. Continuando con el diseño, al girarla por completo, podemos ver el escudo de armas que se usaba en aquel entonces, el cual me gusta en demasía. Su diseño es a mi gusto todo un espectáculo, y más si lo vemos en una moneda que ha sido preservada bien. El águila real poderosa de frente con las alas extendidas tomando a la serpiente con su poderoso pico. El plomaje está muy bien logrado y en la parte baja el detalle de sus garras, una sosteniendo el cuerpo de la serpiente y la otra posada sobre ese nopal pequeño pero de buena manufactura, el cual crece en ese pequeño islote en medio de ese calmado lago que podemos apreciar perfectamente bien acuñado. No sé ustedes, pero este diseño es bastante atractivo. Para finalizar, en el semicírculo superior, la leyenda en mayúsculas de República Mexicana y en el semicírculo inferior, las dos ramas de laurel y encino entrelazadas. Mucho se dice que en la época del general Porfirio Díaz, el peso valía igual que el dólar. La realidad es que no era así. En época de Maximiliano, el peso mexicano sí valía más que el dólar, pero al pasar del tiempo, las cosas cambiaron. En los últimos años del periodo de Benito Juárez, el mundo comenzó a cambiar y comenzó la adopción del patrón oro a nivel internacional. Pero México no lo adoptó, se durmió en sus laureles quizá. Cuando el general Porfirio Díaz llega a la presidencia, al no haber comenzado la adopción del patrón oro en el gobierno anterior, hizo que la moneda comenzara a devaluarse. Aún así, durante mucho tiempo, en el gobierno de Díaz, el dólar costó 2 pesos. Y aquí sí, el gobierno se puso manos a la obra y comenzó la adopción del patrón oro, que en ese entonces ya se usaba en todo el mundo. Sin embargo, aquí aún se usaba la plata y ocurrió una terrible baja en el precio de este metal a nivel mundial, lo que ocasionó que el peso se devaluara aún más. Yo en lo personal pienso que la adopción del patrón oro se debió haber hecho desde antes, como en el resto de los países del mundo. Este tema es muy polémico y trataremos de no iniciar la guerra santa de quién tuvo la culpa. Para ver los datos más técnicos, hemos estado usando la aplicación oficial de Numismat y su atlas numismático incorporado, y que por cierto les anuncio que
que ya terminé su desarrollo. La estructura y funcionalidad ya están terminadas y en unos días les avisaré cuando ya la puedan descargar tanto para Android como para iOS. Recuerden que es un trabajo preliminar y hay muy pocas piezas agregadas y se irán agregando poco a poco y lentamente. Lo importante es que la estructura y la funcionalidad ya están terminadas en su primera versión. Para esta moneda podemos ver que es una pieza mexicana y tiene un código de catálogo KM409.3. Se acuñó en 1903. No tenemos datos para la familia, pero tenemos un diámetro de 39 milímetros y pesa 27 gramos. Es de forma circular y tiene un canto estriado continuo. Es monometálica, fabricada en plata 902.7 y se acuñaron un poco más de 36 millones solo de esta ceca de Zacatecas, así que hay muchas más de las otras cecas y no es difícil encontrarla en grupos de numismática en internet. Esta moneda de plata se vende hoy en día en alrededor de unos 600 pesos, pero varía mucho en función de la oferta y la demanda y también del precio fluctuante de la plata. Considero que es una excelente pieza para la colección por su contexto histórico. Después de ella vino el peso caballito, la que se considera la primera moneda conmemorativa de México, y luego de ella vinieron muchas más que veremos más adelante. Agradezco de verdad a quienes llegaron hasta este punto del video y me prestaron un poco de su tiempo para recibir este sencillo material. Ustedes son los verdaderos amigos del canal, los que en verdad gustan de la numismática, así que se los agradezco mucho. Mando también un agradecimiento especial a nuestros amigos que han obtenido una de las membresías del canal y quienes son parte de este club Numismat, ya que gracias a ustedes y su apoyo moral, el canal sigue adelante y me mantengo siempre viendo qué otro material interesante traer al canal. Ustedes son parte de este esfuerzo de compartir la numismática y a todos en general agradezco y espero verlos pronto en un nuevo video. Recuerden siempre tratar de apreciar las monedas y billetes no solo por su costo monetario, sino por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.